Estimados compañeros, hoy 31 de mayo del año 2023, me presento ante ustedes. Mi nombre es Juvencia Muñoz Rendón, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato de la licenciatura en Derecho. El nombre del módulo es Protección Internacional en Materia de Derechos Humanos. El nombre del reto es el número 5, Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El nombre del asesor académico es el maestro José Luis Gaona Esparza. Mi número de matrícula es el 1901-8354 y el reto consiste en investigar y analizar el caso Radilla Padilla contra los Estados Unidos mexicanos. Su importancia y trascendencia, las excepciones preliminares, el fondo, las reparaciones y las costas. También dar una explicación de los hechos del caso, la explicación del proceso ante la comisión, análisis de los razonamientos expresados por la Corte y una breve conclusión acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. Al referirnos a las excepciones preliminares, estas tienen por finalidad obtener una decisión que prevenga o impida el análisis sobre el fondo del aspecto cuestionado o de todo el caso. Lo que pretende es que el caso en cuanto a fondo no sea continuado, esto es, evitar que la Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto. El caso a analizar es el siguiente. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Radilla Padilla Pacheco contra Estados Unidos mexicanos. Sentencia del 23 de noviembre del 2009. El 4 de mayo del 2008, el juez Sergio García Ramírez presentó su excusa para participar en el presente caso en su calidad de nacional del Estado demandado. Al respecto expresó que el buen desempeño de las funciones jurisdiccionales no reposa solamente en la integridad y capacidad del juez, sino también en la valoración que se haga sobre aquellos ser, pero también parecer. El 9 de mayo del 2008, la presidenta del tribunal aceptó la excusa. El 15 de marzo del 2008 sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos, la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre del año 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación de los Derechos Humanos en México. El 12 de octubre del año 2005, la Comisión declaró admisible la petición. Este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto del año 2007. El 13 de marzo de 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo y considerar que el Estado no había cumplido plenamente sus recomendaciones, la Comisión decidió someter al presente caso a la jurisdicción de la Corte. La comisión designó como delegados a los señores Florentino Meléndez, comisionado, y Santiago A. Cantón, secretario ejecutivo, y como sus asesores legales a los abogados Elizabeth A.B. Meset, secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, Marisol Blanchard y Manuela Cubi Rodríguez, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Inciso B. La explicación de los hechos del caso. Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a manos de ejecutivos del ejército en el estado de Guerrero. La presunta víctima, Rosendo Radilla Pacheco, nació el 20 de marzo de 1914 en Las Clavellinas, estado de Guerrero, México, el 13 de septiembre de 1941. Se casó con Victoria Martínez Neri, con quien tuvo 12 hijos, que fueron Romana, Andrea, Evelina, Rosa, Tita, Ana María, Agustina, María del Carmen, María del Pilar, Judith, Rosendo y Victoria, todos de apellido Radilla Martínez. Rosendo Radilla Padilla estuvo involucrado en diversas actividades en la vida política y en obras sociales de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en particular en la organización de caficultores y campesinos de la zona. Así el señor Rosendo Radilla Pacheco hizo parte de la Unión Agraria. En cuestión a su detención y posterior desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco,
El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, y su hijo Rosendo Radilla Martínez, de 11 años de edad, viajaban en un autobús desde Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero. El autobús fue detenido en un retén en donde agentes militares hicieron descender a todos los pasajeros para inspeccionarlos y sus pertenencias. Posteriormente, los pasajeros abordaron nuevamente el autobús para viajar, hacer el viaje continuo. El autobús fue detenido en un segundo retén, ubicado en la entrada a la colonia Cuauhtémoc, entre Cacalutla y Alcholca. Los agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior. Seguidamente se indicó a Rosendo Radilla Pacheco, quien quedó detenido por componer corridos. El señor Radilla Pacheco indicó que eso no constituía ningún delito. Sin embargo, un agente militar le respondió: mientras, ya te fregaste. El señor Rosendo Radilla Pacheco solicitó a los agentes militares que dejaran ir a su hijo, Rosendo Radilla Martínez, por ser un menor de edad, a lo cual accedieron. Asimismo, pidió a su hijo que avisara a las familias que había sido detenido por el ejército mexicano. El señor Radilla Pacheco quedó a disposición de la zona militar de Guerrero. Posteriormente a su detención, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez con signos de maltrato físico. A 2 días lo sacaron en una camioneta pick-up roja, diciendo que dentro de poco vendrían por los que quedaban ahí mientras acababan estos cadáveres. Desde entonces no volvió a saber nada de él. Tanto la Comisión Nacional como la Fiscalía consideraron el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco como una desaparición forzada acreditada. Según la Comisión Interamericana, las alegaciones a las violaciones derivadas de este hecho se prolongaron hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero presunto de la víctima ni se ha encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, a más de 33 años de los hechos existe tal impunidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado a las familias una adecuada reparación. Por lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos consagrados en el artículo 3, que es el reconocimiento a la personalidad jurídica, el 4, que es el derecho a la vida, el 5, que es el derecho a la integridad personal, y el 7, el derecho a la libertad personal. El 8, las garantías judiciales, y el 25, protección judicial de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de dichos artículos y en perjuicio de los siguientes familiares, que es el señor Radilla Pacheco, Victoria Martínez Neri, fallecida ya, Tita Andrea, Rosendo, Romana, Evelina, Rosa Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria y Judith, todos de apellido Radilla Martínez. De otro modo, solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana, que es deber adoptar disposiciones del derecho interno. Por último, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. Inciso C. Explicación del proceso ante la Comisión. El 19 de junio del año 2008, los representantes de las presuntas víctimas presentaron sus escritos de solicitudes, argumentos y pruebas. En dicho escrito coincidieron en lo alegado por la Comisión Interamericana en la demanda y demás alegaron la presunta violación de otros derechos consagrados en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Los representantes solicitaron a la Corte de que declare el Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en concordancia con los artículos 2 y 9 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, alegaron que el Estado es responsable por la violación de los artículos 5
derecho a la integridad de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares del señor Radilla Pacheco, Victoria Martínez Neri y Tita, Andrea, Romana, Evelina, Rosa, Ana Agustina, María del Carmen, María del Pilar, Judith, Victoria y Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez, así como la de la comunidad a la que pertenecía el señor Rosendo Radilla Pacheco. Por otra parte, solicitaron declararle al Estado responsable por las violaciones de los artículos 8 y 25 en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en concordancia con los artículos 1, inciso B y 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio del señor Rosendo Radilla y de sus familiares. Además, solicitaron al tribunal que declarara la violación del artículo 13, que es la libertad de pensamiento y de expresión, en relación con los artículos 8, que son las garantías judiciales, y 25, protección judicial, y 1.1 de la obligación de respetar los derechos, todos de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1, inciso B, inciso A, inciso B, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En relación con el derecho a conocer la verdad, en perjuicio de los familiares del señor Rosendo Padilla y la sociedad mexicana en su conjunto, finalmente solicitaron a la Corte que declare que el Estado mexicano es responsable por no adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para la obtención de la justicia y verdad, violando los artículos 2 de la Convención Americana. El 21 de septiembre del año 2008, el Estado presentó un escrito mediante el cual interpuso 4 exposiciones preliminares y contestó la demanda, formulando observaciones al escrito, solicitando solicitudes y argumentos. El Estado solicitó a la Corte que declare fundadas las siguientes excepciones preliminares. 1. Incompetencia ratione temporis debido a la fecha de depósito de su instrumento de adhesión a la Convención Americana. 2. Incompetencia ratione temporis debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la Convención. Y el tercero, incompetencia ratione materiae para utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos como fundamento para conocer el caso. Y cuarto, incompetencia ratione temporis para conocer de presuntas violaciones del artículo 4 y 5 de la Convención Americana en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Ad cautelum. Respecto al fondo, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos reconocidos en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio del señor Radilla Pacheco y de sus familiares. Asimismo, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos en los artículos 5 y 7 de la Convención Americana en perjuicio del señor Radilla Pacheco. De igual modo, se allanó a la alegada violación del artículo 5 de la Convención en perjuicio de los familiares del señor Radilla Pacheco. Por otro lado, México negó la violación de los derechos reconocidos en el artículo 3 en perjuicio de la familia del señor Rosendo Radilla Pacheco. El artículo 5 en perjuicio de la comunidad donde habitó el señor Radilla Pacheco, y el 13 en perjuicio de los familiares. El 2, que es el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, todos ellos en la Convención Americana. El Estado indicó estar dispuesto a mantener la propuesta de reparación que había realizado durante el trámite ante la Comisión Interamericana. El 7 y el 10 de noviembre del año 2008, la Comisión y los representantes respectivamente presentaron sus alegatos escritos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. La presidenta convocó a la comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de 2 presuntas víctimas, un testigo y un perito, así como los alegatos finales orales a las partes sobre excepciones preliminares y los eventos de fondo. Las reparaciones y las costas. Por último, la presidenta fijó hasta el 14 de agosto del 2009 para que las partes presentaran sus respectivos alegatos finales en sus escritos. El 14 de agosto del 2009, la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado presentaron sus alegatos escritos finales. El 21 de julio del año 2009, esta Corte recibió en la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos un escrito sobre el impacto de la utilización de militares en tareas de seguridad pública en México,
Con respecto a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado relativas a la competencia temporal y material de ese tribunal para conocer del presente caso, inciso A. La incompetencia ratione temporis para conocer los méritos del caso debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México en la Convención Americana. Se señaló que el Estado carece de competencia ratione temporis para conocer sobre los méritos del caso, ya que firmó su instrumento de adhesión en la Convención Americana el 2 de marzo de 1981 y depositó en la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981. En ese sentido, alegó que al momento en que tuvieron lugar los hechos de este caso, no existía obligación internacional alguna sobre la cual la Corte tuviera competencia para conocer. Agregó que de acuerdo con la Convención Americana las obligaciones jurídicas no podían aplicarse retroactivamente e indicó que no existía un instrumento sobre el cual se le pudiera imputar la responsabilidad internacional por dichos actos en la fecha en que ocurrieron, es decir, el 25 de agosto de 1974, y que sus obligaciones bajo la misma comenzaron a partir de la fecha de su ratificación. Los hechos que sustentaron la demanda de la Comisión en el presente caso se refieren a la presunta detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, ocurridos desde el 25 de agosto de 1974, es decir, desde antes de la adhesión del Estado a la Convención Americana. No obstante, en el presente caso se alega que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco tiene carácter continuo permanente, que a la fecha no se conoce su paradero y que las investigaciones adelantadas al respecto no han producido resultados. La Corte observó que conforme a lo dictado, el principio, la regla general es que un tratado no tiene aplicación retroactiva sobre actos o hechos que se hayan consumado con anterioridad a su entrada en vigor. Una vez entrado en vigor el tratado, aquellos actos continuos o permanentes que persisten después de esta fecha pueden generar obligaciones internacionales respecto al Estado o parte del Estado, sin que ellos implique una vulneración al principio de irretroactibilidad de los tratados. Dentro de esta categoría de actos se encuentra la desaparición forzada de personas cuyo carácter continuo o permanente ha sido reconocido de manera reiterada por el derecho internacional de los derechos humanos. De esta manera, de conformidad con el principio sunt servanda, solo a partir de esta fecha rigen para México las obligaciones del tratado y en tal virtud es aplicable a aquellos hechos que constituyen violaciones de carácter continuo o permanente, es decir, aquellos que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del tratado y persisten aún después de esa fecha, puesto que ellas se siguen cometiendo. En el inciso B, que es la incompetencia ratione temporis, para aplicar la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la citada convención, el Estado sostuvo que la Corte carecía de incompetencia ratione temporis para aplicar dicho instrumento respecto a hechos que no se hubieran ordenado, ejecutado o cometido con posterioridad a la entrada en vigor del referido tratado. Por otro lado, México alegó que la Corte carecía de competencia, pues el Estado jamás había involucrado dicha reserva para dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales, porque ésta no sabía de materia de en la materia de litis en el trámite ante la Comisión Interamericana. El inciso C, que es la incompetencia ratione materiae, para utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos OEA como fundamento para conocer del caso. El Estado en la OEA en los Estados Americanos como fundamento para conocer el presente caso, señaló que el Estado, que los representantes fundamentaban la competencia de este tribunal no solo en la Convención Americana, sino también en la referida carta, la cual no le confería a la Corte ninguna facultad para funcionar como su órgano supervisor y guardián. La comisión no presentó alegatos al respecto en la medida que, según sostuvo, no alegaba la supremacía de violación de la Carta de la OEA. La respuesta de los representantes deja claro que no existe en este punto controversia con lo que señala el Estado. La Corte precisa que efectivamente no tiene competencia para aplicar las disposiciones de la Carta de la OEA en el marco de un proceso contencioso. Por tal razón, el tribunal considera que las excepciones preliminares interpuestas no tienen objeto, por lo tanto, en consecuencia, deben desestimarse. El inciso D, que es incompetencia ratione temporis, para conocer las presuntas violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal de los artículos 4 y 5 en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, la Corte advierte que la presunción de muerte
en casos de desaparición forzosa permite concluir que se presume que el señor Rosendo Radilla murió, mas no conlleva establecer con certeza la aproximación la fecha exacta de su muerte, la cual sería determinante para dar lugar a lo que está solicitando este tribunal. Desestima la presente excepción preliminar y se declara competente para analizar los hechos que presuntamente vulneran los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en perjuicio del señor Radilla Pacheco. La competencia dice que la Corte Interamericana es competente en los términos del artículo 62.3 de la Convención para conocer el presente caso en razón de que México es Estado parte de la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa en la Corte el 16 de diciembre de 1998. Asimismo, el Estado ratificó a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 9 de abril del 2002. Reconocimiento parcial de responsabilidad internacional. El Estado efectuó un reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional en los siguientes términos. El Estado reconoce su responsabilidad internacional derivada de la violación de los artículos 5 y 7, así como el incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de los artículos 8 y 25 de la Convención y conexión con el 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Y el Estado también reconoce su responsabilidad internacional derivada del incumplimiento del artículo 5 y así como el incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de los artículos 8 y 25, todos los de la Convención y conexión con el 1.1 del mismo documento en perjuicio de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco. El Estado reiteró la propuesta de reparación integral presentada durante el trámite ante la Comisión en lo que se refiere a la publicación de sentencia, en caso de ser esta condenatoria, así como la solicitud de realizar un reconocimiento público de responsabilidad. El Estado precisó que se sujetará a la que resolviera la Corte. En relación con las costas y gastos, indicó que el reglamento de la Corte señala que dicho rubro se incluirá en la sentencia y si procede, lo que implica que no en todos los dichos casos o en dichos rubros tendrá lugar o deberán satisfacerse. Así el Estado se opuso a determinados gastos solicitados por los representantes de las presuntas víctimas. El Estado ha aceptado la demora injustificada de las investigaciones tendientes a dar con el paradero del señor Radilla Pacheco y a ubicar y sancionar a los responsables. No obstante, ha negado que persiste impunidad en este caso. Y si bien afirmó que existe una denegación de justicia en el presente caso, indicó que aquello no se debía a la negligencia o voluntad de manera impunidad por parte del Estado. En cuanto a las presuntas víctimas, el Estado en su escrito de contestación de la demanda solo aceptó como tales a 3 de los 13 familiares señalados como presuntas víctimas de la demanda, bajo el argumento de que las demás personas, la esposa y los 9 hijos restantes del señor Radilla Pacheco, no fueron mencionados en el informe de fondo de la comisión. Las pruebas. La Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales, así como las declaraciones rendidas. Fueron recibidas las declaraciones rendidas ante fedatario público por las presuntas víctimas. El tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesto en presunta duda. Los testigos y los peritos. En el presente caso, la Corte observa que el citado informe fue elaborado por personas ostentantes que tienen la calidad de funcionarios públicos, lo cual ha sido reconocido por el Estado. El tribunal decide otorgar valor probatorio al informe de la Fiscalía Especial en todos aquellos aspectos relacionados con la base fáctica del presente caso, teniendo en cuenta el conjunto de acervo probatorio así como lo establecido por el tribunal. Respecto a la prueba documental consistente en una lista de probables responsables, en el presente caso aportados por los representantes, la cual fue elaborada con base en los documentos que se obran en las averiguaciones previas. La lista de probables responsables referida en esta conformidad está conformada con nombres de supuestos agentes pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado. La Corte decide otorgar valor probatorio a dichos
a dicho documento solamente en cuanto esté relacionado con la supuesta responsabilidad estatal internacional en el presente caso y lo considera conjuntamente con el resto del acervo probatorio. La valoración de las declaraciones de las presuntas víctimas de la prueba testimonial y pericial. En cuanto a las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas, los testigos y los peritos en audiencia pública y mediante las declaraciones juradas, la Corte estima pertinente solo en lo que se ajusten al objeto que fue definido por la presidenta del tribunal en la resolución en la cual se ordenó recibirlas. Las consideraciones previas. La determinación de las presuntas víctimas en el presente caso. En la demanda, la Comisión Interamericana indicó que los familiares del señor Radilla Pacheco son su cónyuge, la señora Victoria Martínez Neri, fallecida, y sus 12 hijos e hijas, Tita, Andrea, Rosendo, Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria y Judith, todos de apellido Radilla Martínez. Los representantes coincidieron con el listado de presuntas víctimas presentado por la comisión. La Corte ha establecido que las presuntas víctimas deben estar señaladas en la demanda y en el informe de la Comisión según el artículo 50 de la Convención, además de conformidad con el artículo 34.1 del reglamento correspondiente a la Comisión y no es el Tribunal. Con base en lo anterior y tomando en consideración el reconocimiento efectuado por el Estado, decide considerar únicamente como presuntas víctimas a las señoras Tita y Andrea y al señor Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez. Sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla, la comisión y los representantes alegaron diversas violaciones a la Convención Americana como consecuencia de la presunta desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, que según lo indicado sucedió en un contexto particular. Este tribunal estima necesario reiterar que, conforme a su jurisprudencia, el principio de irretroactibilidad y la cláusula facultativa de reconocimiento de la competencia contenciosa de esta Corte no implica que un acto ocurrido antes de la misma debe ser excluido de toda consideración, cuando pueda ser relevante para la determinación de lo sucedido. El inciso C, que es el análisis de los razonamientos expresados por la Corte, establece que durante el proceso ante el tribunal, las partes remitieron a las Cortes sus escritos principales. Los representantes de la Comisión presentaron respectivamente sus escritos de alegatos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. La presidenta de la Corte ordenó recibir las declaraciones rendidas ante fedatario público de 2 presuntas víctimas, 10 testigos y 3 peritos ofrecidos por la Comisión, por los representantes y por el Estado. De las investigaciones realizadas, la Comisión Nacional observó que en esta época las instancias de gobierno que constitucionalmente tenían encomendado de procurar justicia y resguardar los derechos de los ciudadanos mostraron su incompetencia y negatividad para prevenir, investigar y sancionar los hechos, así como brindar el auxilio necesario a las personas que se interesaban en indagar el paradero de sus víctimas de detenciones arbitrarias y de desapariciones forzosas. En el año 2006, la Fiscalía Especial presentó un informe histórico en la sociedad mexicana, en el que se refirió a la existencia, en la época en que fue detenido Rosendo Radilla Pacheco, de un patrón de detenciones, tortura y desapariciones forzadas de personas militares de la guerrilla o identificados como sus simpatizantes. La convención alegó que el Estado era responsable de haber privado ilegalmente de la libertad del señor Radilla Pacheco y de no haberlo puesto a disposición del juzgado competente. Asimismo, señaló que dicha detención se había producido en contexto de detenciones y torturas a los detenidos, que existían serios indicios de que el señor Radilla Pacheco había sido sometido a torturas y que el Estado no había realizado una investigación seria y objetiva de los hechos. Debido a que han transcurrido 33 años desde la fecha de su detención y sin noticias acerca de su paradero, existían suficientes elementos de convicción para considerar que el señor Radilla Pacheco perdió la vida en manos de los miembros del ejército mexicano. Además, indicó que el Estado ha incumplido su obligación de garantizar el derecho a la vida del señor Rosendo Padilla Pacheco a través de una investigación seria, diligente e imparcial, y que las investigaciones adelantadas habían mostrado dilatación y falta de efectividad. Finalmente, la comisión alegó que la desaparición forzada generaba una violación al reconocimiento de la personalidad jurídica de la presunta víctima, dado que el objetivo preciso de la desaparición forzada es sustraer al individuo de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de la que persona interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional.
El Estado también indicó que es razonable presumir su muerte. Además señaló que, de conformidad con lo establecido en esta Corte, en sus decisiones cuando llegue a la desaparición de la víctima, no procede la condena por violación al derecho de la personalidad jurídica, puesto que dicho derecho tiene un contenido jurídico propio. El derecho a la integridad del personal de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco. La comisión y los representantes alegaron que el Estado es responsable por la violación de los derechos de integridad personal de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, a saber, sus 12 hijos, a sus 12 hijos. Tomando en consecuencia las circunstancias del presente caso, el tribunal presume en principio que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco causó a sus hijos Tita, Andrea y Rosendo, de apellidos Radilla Martínez, una afectación sobre la integración psíquica y moral. El 11 de agosto del 2005 se consignó ante el juez en turno en el estado de Guerrero a un presunto responsable del delito de privación de la libertad en su modalidad de plagio y secuestro, en perjuicio del señor Radilla Pacheco. Con respecto a las investigaciones a partir del año 2000, existe 1. Efectividad de las investigaciones. El Estado hizo referencia a una serie de diligencias llevadas a cabo principalmente desde el año 2002 a partir de la creación de la Fiscalía Especial, con base en las cuales solicitó a la Corte ponderar los enormes esfuerzos realizados para lograr el esclarecimiento de los hechos. Alegó que en el presente caso no existe impunidad, ya que la investigación continúa y las autoridades agotan todos los medios legales a su alcance. Por otra parte, en relación con la determinación del paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco, la Corte constata que dentro de la averiguación previa, el 15 de mayo de 2001 se realizó una inspección ministerial en el patio de un inmueble localizado en Tres Pasos del Río, ubicado en el municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, durante la cual se encontraron entre otros fragmentos óseos que fueron identificados como no humanos, previos dictámenes en materia de criminalística en el campo de fotografía y antropología. Al respecto, los representantes señalaron que dicha diligencia se llevó a cabo sin avisar a los familiares y de forma inesperada durante la noche. Alegaron que se realizó una excavación en donde se encontraron restos óseos que fueron recogidos sin ningún cuidado ni resguardándolos y que se los llevaron destruyéndolos en el contexto antropológico forense. Asimismo, señalaron que los familiares no contaron con peritos de su confianza y que tiempo después les informaron que los restos eran de animales, quedando serias dudas de los familiares por la forma como se llevó a cabo la diligencia y por quienes estuvieron presentes, entre ellos la señora Tita Radilla, quienes vieron partes de ropa alrededor de los restos. La acumulación de las averiguaciones previas. Los representantes señalaron que el traslado de las investigaciones a la Coordinación General de Investigaciones provocó un retraso en las investigaciones, ya que los expedientes fueron atendidos desde cero por agentes del Ministerio Público que tenían especializaciones diferentes. También alegaron que dicha entidad no tiene suficientes presupuestos administrativos para desarrollar a cabalidad sus tareas de investigación. Y finalmente los representantes refirieron a que el hecho de que se acumulen 122 casos desde abril de 2006 ha implicado que se hicieran diligencias en cada uno de ellos de forma más esporádica, lo cual se evidencia de la lectura del expediente. La Corte nota que estos alegatos no fueron controvertidos por el Estado. Otros alegatos relacionados con la efectividad de las investigaciones dan a conocer por parte que los representantes indicaron que el señor Zacarías Barrientos, quien aparentemente presenció muchas de las detenciones y posteriores desapariciones llevadas a cabo durante los años 70, fue asesinado en el año 2003 después de que rindiera su testimonio ante la Fiscalía Especial, por lo cual alegaron que el Estado no tomó las medidas suficientes para protegerlo. Asimismo, refirieron que el Estado no tomó las precauciones debidas para mantener en contacto con el señor Gustavo Tarín, quien presuntamente es un testigo importante en el esclarecimiento de los hechos. La Corte observa que el delito de desaparición forzada de personas se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico mexicano desde el año 2001, es decir, con anterioridad a la consignación de la averiguación previa
ante el juez de distrito en turno realizada en agosto de 2005. Las actuaciones en la jurisdicción militar. El Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Guerrero emitió una resolución mediante la cual ordenó la aprehensión del señor Francisco Quiroz Hermosillo y declinó su competencia en razón del fuero a favor del juzgado militar correspondiente. El asunto recayó en el juez primero militar adscrito en la primera región militar, quien aceptó la competencia y en consecuencia ordenó que se abriera el expediente. La Comisión Interamericana señaló que la actuación de la justicia penal militar constituye una violación en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, ya que no cumple con los estándares del sistema interamericano respecto a los casos que involucran violaciones a los derechos humanos, principalmente lo que se refiere al principio del tribunal competente. Por parte, los representantes alegaron que el proceso penal seguido ante la justicia militar por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco es violatorio de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como del artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Por no ser los tribunales competentes para conocer de un caso de graves violaciones de derechos humanos y contravenir los principios de independencia e imparcialidad, los representantes también señalaron que el Estado violó los artículos 8 y 25 de la Convención en relación con el artículo 2 de la misma Convención por haber generado o modificado la legislación interna para impedir que el fuero militar conozca de casos que impliquen violaciones de derechos humanos. La Corte destaca que cuando los tribunales militares conocen de estos actos constitutivos de violaciones a los derechos humanos en contra de civiles, ejercen jurisdicción no solamente respecto al imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima, quien tiene derecho a participar en el proceso penal, no solo para efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. Por las razones anteriormente expuestas, la Corte considera que la investigación de la detención y posteriormente desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco no ha sido diligente, no ha sido asumida en su totalidad como un deber propio del Estado, ni ha estado dirigida efectivamente o eficaz tanto a la identificación del proceso y eventual sanción de todos los responsables como a la determinación del paradero del señor Radilla Pacheco. Asimismo, el tribunal estima que al extender la competencia del fuero castrense de delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ambiente castrense, el Estado ha vulnerado el derecho a un juez natural de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, quien tampoco dispusieron de un recurso que les permitiera impugnar el juzgamiento de la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco por la jurisdicción militar, todo ello en deterioramiento del derecho a conocer la verdad. De las reparaciones dice que se aplica en el artículo 63.1 de la Convención. La parte lesionada. El tribunal reitera que se considera parte lesionada en los términos del artículo 63.1 de la Convención a quien ha sido declarado víctima de violación de algún derecho consagrado en la misma. Las víctimas en el presunto caso son el señor Rosendo Radilla Pacheco y sus hijos Tita, Andrea y Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez, por lo que serán considerados beneficiarios en las reparaciones que ordene esta Corte. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhorta al Estado a que, en atención al reconocimiento de responsabilidad internacional realizado en el presente caso a la recomendación 26 del 2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las exigencias de justicia, considera otorgar de buena fe una reparación adecuada al resto de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, sin que sea necesaria acción jurídica por parte de estos, tomando en consideración lo establecido en este fallo. Las víctimas en el presente caso son el señor Rosendo Radilla Pacheco y sus hijos Tita, Andrea y Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez, por lo que serán considerados beneficiarios de las reparaciones que ordene esta Corte. La obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar o en su caso sancionar a los responsables es considerada
como en el caso cuando la comisión solicitó que se ordene al Estado realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. Los representantes por su parte solicitaron a la Corte ordene al Estado utilizar todos los medios disponibles para que dicha investigación sea expedita y que los hechos sean ventilados ante la justicia ordinaria. En el presente caso, la Corte estableció que la investigación de la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco no ha sido conducta con la debida diligencia. Asimismo, el tribunal estimó que al extender la competencia del fuero castrense a hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, este Estado ha vulnerado el derecho a un juez natural de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, todo en deterioro del derecho a conocer la verdad. La Corte dio por establecido que la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco ocurrió en el marco de un contexto de desapariciones forzadas de personas. En ese sentido, como lo ha hecho en otros casos, determinó que las autoridades encargadas de las investigaciones tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los patrones sistemáticos que permitieron a la comisión de graves violaciones de los derechos humanos en el presente caso y en el contexto que ocurrió, tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas en los mismos, evitando así omisiones en la recaudación de pruebas y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Las medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Número 1. Determinación del paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco. La comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado la localización del paradero del señor Radilla Pacheco o en su defecto la entrega de sus restos mortales a sus familiares. Los representantes solicitaron a la Corte que el Estado cumpla lo anterior, realizando las exhumaciones correspondientes en presencia de los familiares, de sus peritos y representantes legales. El Estado, por su parte, informó que ha realizado ciertas diligencias para encontrar el paradero de la víctima o de sus restos mortales. En el presente caso se ha quedado establecido que el señor Rosendo Radilla Pacheco continúa desaparecido. En consecuencia, el Estado debe, como una medida de reparación del derecho a la verdad que tienen las víctimas, continuar con su búsqueda efectiva y la localización inmediata o de sus restos mortales, ya sea a través de la investigación penal o mediante otro procedimiento adecuado y efectivo. En las reformas o disposiciones legales dice que las reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar, los representantes solicitaron a ese tribunal que ordene al Estado realizar una reforma en el artículo 13 constitucional que regula el fuero de la guerra, en virtud de que, aunque en principio el artículo pareciera no generar ningún problema alguno, las investigaciones que de este hecho se han de llevar a la necesidad de solicitar su reforma para alcanzar la precisión necesaria que impida que elementos del ejército mexicano sean juzgados por tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos. Tipificación adecuada del delito de desaparición forzada de las personas. Dice que la reforma al artículo 215A del Código Federal, conforme a los instrumentos internacionales, establece que los representantes solicitaron a la Corte que ordene el Estado realizar las medidas legislativas correspondientes para que adecue puntualmente a su marco legal interno con sus compromisos internacionales en el ámbito internacional de los derechos humanos. La Comisión no presentó pretensión alguna al respecto. Por su parte, el Estado señaló que el Estado mexicano se encuentra impulsando un proyecto de ley sobre la desaparición forzosa de personas que permitan subsanar cualquier deficiencia en la armonización de la legislación mexicana con los estándares internacionales en la materia. Con respecto a la capacitación de operadores de justicia y educación en los derechos humanos, establecen que los representantes solicitarán a ese tribunal que ordene al Estado la capacitación a todo aquel funcionario público que en el desarrollo normal de sus labores esté en contacto con familiares de víctimas desaparecidas forzadas, para tratar las consideraciones necesarias a tales personas. La publicación de las partes pertinentes a la presente sentencia. Los representantes solicitaron la publicación de la sentencia de modo tal que la población en general esté informada de la resolución dictada por la Corte y sus alcances.
A este respecto, el Estado indicó que en ese caso de ser procedente, dicha medida estaría sujeta a lo que ordene la Corte. Tomando en cuenta lo anterior, este tribunal estima necesario que el Estado realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del presente caso en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco. En dicho acto se deberá hacer una referencia a las violaciones de derechos humanos, declaraciones en la presente sentencia. Asimismo, deberá llevar a cabo, mediante una ceremonia pública en presencia de altas autoridades nacionales y familiares del señor Radilla Pacheco, el Estado y los familiares del señor Radilla Pacheco y de sus representantes deberán acordar la modalidad del cumplimiento del acto público de reconocimiento, así como las particularidades que se requieren, tales como el lugar y la fecha para su realización. Además, con el propósito de preservar la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco en la comunidad a la que perteneció, en el mismo acto de reconocimiento de responsabilidad, de ser posible o con posterioridad al mismo, el Estado deberá, en coordinación con las víctimas, colocar un sitio en la ciudad de Atoyac de Álvarez Guerrero, una placa rememorativa de los hechos de su desaparición forzada. Restablecimiento de la memoria. Aquí se debe de hacer una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco. Los representantes solicitaron que, con el objeto de recordar la vida y obra del señor Rosendo Radilla Pacheco, realizó en beneficio de la comunidad de Atoyac, se ordene al Estado la difusión del libro bibliográfico elaborado por Andrea Radilla Martínez sobre su padre. Asimismo, que en su memoria el Estado transmitirá un video realizado sobre el periodo de la Guerra Sucia, en especial en espacios oficiales y en horario preferente. En su propuesta de reparación, el Estado ofreció realizar una semblanza de la vida de Rosendo Radilla Pacheco, acompañado ya sea de la producción de documentos oficiales relativos a este caso, informes admisibles, resoluciones o dictámenes, o con testimonios orales sobre su trayectoria, recopilación de in situ, para lo cual el Estado contrataría un investigador. De acuerdo a lo indicado, la edición del libro constataría con imágenes en escala de grises y un tiraje de 1000 ejemplares. La atención psicológica. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado brindar asistencia médica y psicológica gratuita a los familiares del señor Radilla Pacheco en una institución pública o privada, así como mediante medicamentos sin costo alguno para los tratamientos que se les diagnostique esa enfermedad. Este tribunal, habiendo constatado los daños sufridos por las víctimas en el presente caso, los cuales fueron establecidos en el capítulo 8 de la presente sentencia, estima conveniente disponer que el Estado brinde protección psicológica y o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de las instituciones públicas de salud especializadas en víctimas que así lo soliciten. La indemnización, compensación y costas. El daño material. La Comisión solicitó a la Corte que fije en equidad el monto de la indemnización correspondiente al daño emergente y lucro cesante. Como lo ha establecido anteriormente la Corte, las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, el tribunal deberá observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a lo de hecho. Pérdida de ingresos. Respecto a la pérdida de ingresos del señor Rosendo Radilla Pacheco, los representantes señalaron que correspondía a la cantidad de 343,816.95 pesos por concepto de lucro cesante, con base en un cálculo realizado tomando en cuenta el índice nacional de precios al consumidor del mes de octubre del año 1974 al mes de septiembre del año 1980, menos el 25% de los gastos personales que pudo haber realizado y que al momento de su desaparición el señor Radilla Pacheco tenía 60 años, era caficultor, ganadero y se encontraba en pleno goce de sus facultades físicas y mentales. Por su parte, el Estado ofreció como compensación por el rubro de lucro cesante una cantidad de 65,640.98 pesos, calculado tomando en cuenta la edad
de 61 años como índice de esperanza de vida para los hombres en México en el año 1974. Información recabada sobre los salarios mínimos que estuvieron vigentes en el municipio de Atoyac de Álvarez y ajustes por incremento general de sueldos ambos durante dicho periodo. El daño emergente. El Estado sostuvo que los familiares de la víctima que tienen derecho a la reparación no han acreditado hasta el momento si realizaron gastos adicionales que pudieran comprenderse en este rubro, tales como la atención médica o psicológica, pero que, no obstante, el Estado tenía la mejor disposición de efectuar esta reparación tan pronto como los familiares del señor Radilla Pacheco acreditaran los gastos. El daño material. La comisión solicitó al tribunal que ordenara el pago de una compensación en equidad por el daño inmaterial generado a raíz de la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco en razón de las graves circunstancias del presente caso. La intencionalidad de los padecimientos de los respectivos hechos causaron a la víctima y a sus familiares, y las alteraciones de las condiciones de existencia de los mismos. Los representantes también solicitaron a la Corte que fije en equidad la compensación por este rubro. El Estado señaló que ofrecía como medida de reparación a los familiares de la víctima, en base a la equidad y como compensación del daño inmaterial del pago, 30,000 dólares de los Estados Unidos de América para los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco con derecho a reparación. Los gastos y costas. Los representantes indicaron que tanto los familiares así como la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos han realizado gastos durante la búsqueda de esta justicia y en busca de la verdad. En este caso, tanto en el nivel nacional como ante la Comisión Interamericana, además de gastos por concepto de renta, envío de documentos, llamadas telefónicas, copias, entre otros. Con base en lo anterior, calcularon mediante dos listados generales que refirieron gastos anuales, las diversas erogaciones que se habían incurrido y ambas organizaciones en litigio del caso. Al respecto, es decir, recordarse que la competencia de este tribunal surge en el año 1998, con lo cual las reparaciones solicitadas en materia de costas y gastos deben ser consecuentes con esta competencia temporal. Asimismo, la Corte nota que todas las representaciones solicitaron el reembolso en un conjunto de viajes a la ONU con un valor de 325,000 pesos. Además solicitaron el reembolso de actividades del Día Nacional del Detenido Desaparecido, de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y del Mes del Detenido Desaparecido en México y el Caribe, con un total de 83,700 pesos. La Corte considera que todos estos gastos no tienen una relación directa y exclusiva con el litigio del presente caso. Ante el sistema interamericano, además, la solicitud de reembolso por concepto de renta de los locales es improcedente por carecer de razonabilidad. Por tal motivo, dichos gastos no se tendrán en cuenta al determinar el monto de las costas y el gasto ordenado por el tribunal. Las modalidades de incumplimiento de los pagos ordenados. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial directamente a sus beneficiarios y el pago por concepto de costas y gastos directamente a la señora Tita Radilla Martínez dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente sentencia. Los pagos correspondientes a las indemnizaciones por daños material e inmaterial sufrido directamente por el señor Rosendo Radilla Pacheco serán distribuidos en partes iguales entre los derechohabientes. En caso de que los beneficiarios fallezcan antes de que se les sea entregada la indemnización respectiva, ésta se efectuará directamente a sus derechohabientes, conforme a derecho interno aplicable. El Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda mexicana, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la Plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior del pago. Los puntos resolutivos. La Corte decide, por unanimidad, 1. Rechazar las excepciones preliminares interpuestas por los Estados Unidos mexicanos de conformidad con los párrafos 14 a 50 de la presente sentencia. 2. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos de los párrafos 52 a 66 de la presente sentencia y declara: el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal,
a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, consagrados en el artículo 7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación a la obligación de respetar y garantizar en el artículo 1.1 de la misma y los artículos 1 y 11 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 120 y 159 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Y el Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación a los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas respecto a la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, en los términos de los párrafos 315 y 324 de la presente sentencia, y dispone: el Estado deberá conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, los procesos penales que permitan en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea en los términos de los párrafos 329 y 334 de la presente sentencia. El Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco, o en su caso de sus restos mortales, en los términos del artículo 335 de los párrafos 336 de la presente sentencia. El Estado deberá adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente sentencia. El Estado deberá implementar en un plazo razonable y con la respectiva disposición presuntuaria programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas en los términos de los párrafos 345 a 348 de la presente sentencia. El Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional por una sola vez los párrafos 1 al 7, 52 a 66, 114 a 358 de la presente sentencia, sin las notas de pie de página y la parte resolutiva de la misma, y publicar íntegramente este fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República en un plazo de 6 y 2 meses. A partir de la notificación de este fallo, en los términos de los párrafos 349 a 350 del mismo, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación a los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 351 a 354 de la presente sentencia. El Estado deberá realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco en los términos de los párrafos 355 a 356 de la presente sentencia. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 365, 370, 375 y 387 de la presente sentencia, por concepto de indemnización por daños material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos, según corresponda dentro de los plazos de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo, en los términos de los párrafos 360 a 392 del mismo. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de las atribuciones y en cumplimiento de sus deberes, conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro de un plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Por último, dice que hacer una breve conclusión acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. Con respecto a mi conclusión de la sentencia emitida
en el caso de desaparición forzada del señor Rosendo Radilla. Para mí, se le cometieron los agravios que su familia tuvo, sus familiares, y que esta resolución que se tuvo en esta sentencia es de suma importancia para conocer el contenido desde su interposición de la petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente derivada de la negligencia del Estado mexicano para resolver dicho caso y en su defecto no haber tenido ninguna solución al caso y haberlo abandonado en su totalidad. También la insistencia de los familiares en la búsqueda y aclaración de los hechos sobre la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla. Los movimientos que sucedieron con dicho acto y los acontecimientos que antecedieron a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la lucha de su pueblo de Atoyac de Álvarez por defender sus derechos humanos que les fueron violentados. El proceso tan largo y complicado por el que pasaron los familiares y las asociaciones de personas que se involucraron en la defensa de los derechos humanos de los familiares del señor Rosendo Radilla, así como la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su calidad de protectora y defensora de sus derechos. La gran participación y voluntad de los testigos y familiares y peritos que culminaron en la solución del caso y permitieron que no quedara impune. Así, la comisión determinó que el Estado mexicano debía de proceder a favor de los agravios, en este caso de los familiares del señor Rosendo Radilla, el pago de las costas y gastos, subsanar los daños materiales y no materiales, su estabilidad física, psicológica y emocional por el pago de los servicios derivados de la situación de la familia que vivió y también las recomendaciones ante la ley militar y a reconocer que se cometieron todas las violaciones de los derechos humanos establecidos en los alegatos. Es importante que la sociedad conozca de los hechos y la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no se repitan los casos, que la sociedad reconozca el valor que el señor Rosendo Radilla tuvo de su vida y de su obra a través de las manifestaciones que su pueblo debe de conferir con mención honorífica, reconociendo sus memorias en una placa donde se manifieste su desaparición forzada, de que su pueblo conozca y que se emita a favor de su memoria y de sus composiciones y de su lucha por los campesinos y por su pueblo, el ordenamiento de su búsqueda y del encuentro de su persona o de sus restos óseos con el fin de darle paz y tranquilidad a su familia y a su pueblo. Con ello se deja huella de ese acontecimiento en su lucha por hacer justicia. Me ha dado un gran conocimiento y una gran experiencia de que cuando se quiere, las leyes se ejercen, se hace justicia y toda esa justicia que tanto anhelamos por fin llega a su fin. Muchas gracias.